¿Qué dice la Biblia sobre el purgatorio? El purgatorio es una creencia muy extendida dentro del catolicismo. Se enseña que, después de morir, las almas que no fueron completamente purificadas deben pasar por un proceso de limpieza antes de entrar al cielo. Según esta idea, el purgatorio sería un lugar o estado intermedio donde el alma sufre temporalmente hasta quedar libre de toda mancha. Pero la pregunta clave es, ¿enseña la Biblia algo sobre esto? Cuando vamos a las Escrituras, encontramos que no existe ninguna referencia al purgatorio. No hay un solo pasaje donde se hable de un lugar de purificación después de la muerte. Por el contrario, la Biblia enseña que la salvación y el perdón de los pecados ocurren en vida, no después de la muerte. En Hebreos 9:27, se dice claramente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay un espacio intermedio entre la muerte y el juicio donde el alma pueda ser purificada. Además, Primera de Juan 1:7 afirma, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, la única purificación posible es la que proviene de la fe en Cristo y su sacrificio, no por sufrimientos posteriores. Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no queda necesidad de una purificación adicional. El apóstol Pablo también escribió en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si en Cristo no hay condenación, entonces no hay un castigo temporal pendiente. La salvación es completa y perfecta por medio de Él. Pensar que aún necesitamos sufrir después de morir para ser dignos del cielo sería, en el fondo, decir que la obra de Cristo fue insuficiente. La idea del purgatorio surgió muchos siglos después de los apóstoles, como una enseñanza humana que no tiene respaldo bíblico. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios muestra que el perdón y la purificación siempre dependen de la fe y la obediencia, no de castigos posteriores. Por eso, creer en el purgatorio desvía la confianza del sacrificio de Cristo y pone la esperanza en un proceso que la palabra de Dios nunca menciona. A continuación te doy una lista de los principales argumentos católicos a favor del purgatorio, seguidos de respuestas bíblicas claras y contextuales. Argumento. El purgatorio es necesario porque muchas personas mueren con pecados veniales o con imperfecciones. Respuesta bíblica. La Biblia enseña que la sangre de Cristo limpia de todo pecado, no solo de los graves. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Primera de Juan 1:7. No existe una categoría de pecados que necesiten limpieza posterior en otro lugar. Jesús pagó por todos los pecados en la cruz. Si aún quedara algo por limpiar, su sacrificio no sería suficiente, lo cual contradice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Argumento. Primera de Corintios 3:15 habla de alguien que será salvo, por fuego. Respuesta bíblica. Este es uno de los textos más citados, pero el contexto muestra que Pablo no está hablando del más allá, sino del juicio de las obras del creyente, no de su alma. La obra de cada uno se hará manifiesta, el fuego probará la obra de cada uno, Primera de Corintios 3:13. El fuego es metafórico, representa la prueba o evaluación divina de nuestras obras, no un castigo purificador. El pasaje no menciona sufrimiento del alma ni un lugar intermedio después de la muerte. Argumento. En 2 de Macabeos 12:44 y 46, se habla de orar por los muertos. Respuesta bíblica. Este texto pertenece a los libros deuterocanónicos, no aceptados en el canon hebreo ni por Jesús o los apóstoles. El propio Jesús nunca citó los Macabeos, y el Nuevo Testamento no enseña la práctica de orar por los muertos. Además, el texto de 2 Macabeos refleja una costumbre judía, no una doctrina revelada por Dios sobre un purgatorio. Toda la escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Pablo hablaba del Antiguo Testamento hebreo, que no incluía 2 de Macabeos. Argumento. Dios es justo, así que debe purificar el alma, antes de dejarla entrar al cielo. Respuesta bíblica. Dios es justo, pero también perfectamente misericordioso. La justicia de Dios ya fue satisfecha en la cruz. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Primera de Pedro 3:18. Si Jesús ya llevó nuestros pecados, no hay una purificación pendiente. La salvación no depende de nuestra perfección moral, sino de la justicia de Cristo imputada al creyente. Romanos 3:22, 24. Argumento. El purgatorio no es un castigo, sino un proceso de purificación antes de la gloria. Respuesta bíblica. El creyente ya ha sido purificado y justificado al momento de creer. Ya sois limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. A los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. No hay etapas entre la justificación y la glorificación. En la Biblia, al morir el creyente va directamente a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5:8, Filipenses 1:23. Argumento. El purgatorio muestra la misericordia de Dios al dar una segunda oportunidad. Respuesta bíblica. La misericordia de Dios ya se manifestó plenamente en Cristo. Y la Biblia es clara, no hay segunda oportunidad después de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Dios ofrece su gracia ahora, mientras hay vida. Isaías 55:6. Después de la muerte, no hay proceso de purificación ni oportunidad de arrepentimiento. En resumen, la Biblia enseña que después de la muerte solo hay dos destinos, la vida eterna con Dios o la condenación eterna, según nuestra fe y relación con Él en esta vida. No hay un lugar intermedio ni una segunda oportunidad. Jesús mismo dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso, la invitación de Dios es clara, reconcíliate con Él hoy, mientras hay vida. No esperes un purgatorio que no existe. Cristo ya pagó el precio completo por tus pecados, y su gracia es suficiente para salvarte ahora y por la eternidad.